Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iber Zamudio, estudiante de Sociología de primer semestre por la Universidad Nacional Autónoma de México, y este es un video para una actividad de la unidad 5 de la materia Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno. Después de la caída del Renacimiento, el pensamiento moderno tuvo mucho auge, tanto en lo social como en lo político. Y a pesar de que este pensamiento moderno traía un sinfín de posibilidades de poder progresar como sociedad, la realidad es que también tuvo su crisis. Esto es la crisis del Estado moderno. Voy a hablar de tres autores principales que hicieron una crítica a las sociedades de su época. Estos autores son nada más y nada menos que Karl Marx, Auguste Comte y Friedrich Nietzsche. Karl Marx era un economista, filósofo, sociólogo, periodista, político comunista y sobre todo era alemán. La crítica que realizó Karl Marx a la sociedad de su época básicamente es al capitalismo. ¿Por qué? Porque Karl Marx partía de muchísimas teorías. La primera y la más importante es que todo partía desde un materialismo histórico. Marx decía que todas las teorías políticas o económicas no podían partir de un idealismo, de un ideal, de algo que solo está en la imaginación de alguien. Todas las teorías políticas, económicas y sociales tenían que partir de la dialéctica, del conflicto, tenían que partir de algo real que tú ves así, literal, que tú puedes ver. Por ejemplo, tú no puedes hacer una teoría sobre la plusvalía, sobre el salario, basándote en un ideal imaginario. Te tienes que basar básicamente en lo que tú ves que está pasando en la industria, en la producción, en la fuerza de trabajo, en los obreros. Lo que tú ves, lo que tú puedes observar mediante la dialéctica o el conflicto, eso es lo que te va a generar conocimiento político, económico o social. Vámonos con Auguste Comte, mejor conocido como el padre de la sociología. Auguste Comte fue secretario de Henry Saint-Simon. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente él estaba muy enfocado hacia el positivismo, o sea, hacia una estructura científica de las ciencias sociales. Básicamente la crítica que hacía Auguste Comte a la sociedad moderna de su época era que no existía una ciencia social que estudiara a la sociedad en conjunto, sino que todavía partían sus estudios desde un individuo, desde un hombre individual. Entonces, Auguste Comte lo que proponía era hacer una ciencia social, la sociología. Desarrolló diferentes teorías para el funcionamiento de esta nueva ciencia social. Incluso desarrolló el concepto de altruismo como una armonía entre los intereses individuales y las necesidades sociales. Básicamente, Auguste Comte le pedía a gritos a su sociedad moderna contar con una sociología, con una ciencia social que le permitiera dar orden y progreso a esa sociedad que iba avanzando sin parar. Ya por último, vamos a hablar de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX. Nietzsche nos hablaba del Estado moderno como un monstruo frío, o sea, de plano no le gustaba. Básicamente decía que el Estado y el poder político tenía control sobre todo, desde incluso la educación. Decía que con la educación podía controlar la mente y el pensamiento de la sociedad en general. Incluso decía que la religión amansaba a las personas y no les permitía pues llegar a un conocimiento cultural, social, para poder desarrollar sus habilidades, y que lo mantenía siempre en un mismo estándar. En este caso del siglo XIX, que pues obviamente con el capitalismo y la industrialización pues mantenía a obreros amansados. Hacía una crítica incluso a la democracia de la sociedad moderna de su época. ¿Por qué? Porque él decía que la democracia estaba impuesta sobre poderes económicos y que la democracia moderna llevaba todo a un territorio mercantil. Y sí, rechazaba la democracia porque en ese momento, en esa época, en esa crisis de la modernidad, la democracia siempre estaba envuelta a intereses económicos de esa época. Incluso una solución a esto, Nietzsche hablaba sobre que la destrucción del Estado vendría cuando llegara la democracia de las masas y que la religión se mantuviera siempre al margen de un estándar totalmente privado. En conclusión, la sociedad moderna después de la caída del feudalismo es un parteaguas entre la política antigua y la política moderna, o la sociedad antigua y la sociedad moderna, porque en el siglo XIX hubo muchísimos cambios políticos, sociales y económicos alrededor del mundo, incluyendo México, que hacen que hoy en día sea una época muy importante, la época moderna. Entonces, en este video, pues lo importante es destacar que esa época moderna, así como prometía muchísimo progreso, también tuvo sus críticas y también tuvo esa necesidad de ser críticos ante esa época moderna, para que nos deje como precedente de que con el paso del tiempo los sociólogos debemos de ser cada vez más críticos, que debemos de ver la situación actual de nuestra sociedad y con base en eso tener una crítica para poder así mejorar la situación actual de nuestra sociedad contemporánea.